¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar hablando del Barcelona contra Chelsea que se jugó el día de ayer por la jornada número 5 de la UEFA Champions League. Derrota desastrosa y una vergüenza total del equipo de Hansi Flick en Inglaterra el día de ayer. Y justamente en este video vamos a estar analizando y hablando y dando un poquito de comentarios acerca de lo que fue el partido y la actualidad del FC Barcelona. Pero antes de comenzar, quisiera pedirte que si te gusta este contenido y quieres apoyarme a que siga creando contenido como este, puedes suscribirte, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subo un nuevo video. Y eso, gente, sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Vamos a empezar hablando ya de lleno en el partido, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue el partido y para eso vamos a tocar primero el tema de las alineaciones. Un Chelsea que salía con Robert Sánchez en portería, con Cucurella, Chalobah, Fofana y Malo Gusto en la defensa. En el mediocampo teníamos un doble 5 con Caicedo y Reece James. Más adelantados teníamos a Garnacho, a Enzo Fernández como una especie de media punta y a Estevao por la derecha, y como único punta teníamos a Pedro Neto, que realmente jugó como más un falso 9. La alineación del Barcelona fue la siguiente, con Joan García en portería, con Alejandro Balde en la lateral izquierda, con Jules Koundé en la lateral derecha, con Ronald Araujo y Pau Cubarsí como centrales titulares en este partido. Teníamos un doble 5 con Eric García y con Frenkie de Jong, y más adelantados teníamos a Ferran Torres por izquierda, Fermín López como media punta y a Lamine Yamal por derecha, y como único delantero teníamos al señor Robert Lewandowski. Y vamos a empezar hablando un poquito del tema del partido, haciendo un pequeño resumen de lo que fue el partido. Hay que ser muy honestos, el Barça jugó sin alma, sin vida, sin ganas. Y realmente fue un partido que desde el inicio se notaba que podía ser muy entretenido, desde la propuesta que tenían ambos equipos, porque los primeros 10 a 15 minutos fue un partido bastante entretenido de ver, con una ida y vuelta constante entre los equipos, entre recuperaciones y ataques de cada uno. De ahí en más podemos mencionar que a partir del minuto 10, minuto 15 el Barça empezó a bajar la intensidad, empezó a perder muchos balones, y cuando el Chelsea lo logró quitar la pelota, se terminó el partido para el Barça. El Barcelona, básicamente el Barça que nosotros como aficionados culés reconocemos, estuvo en cancha más o menos 10 minutos, algo que obviamente condicionó mucho lo que sería de cara el partido completo, ya que el Barça no supo cómo reponerse tras la buena estrategia que había planteado Enzo Maresca. A partir del minuto 15 yo creo que Enzo Maresca hace un cambio de planteamiento muy interesante. El equipo empieza a presionar más, sabe y se da cuenta de los errores que tenía el Barça, y eso es algo que hay que mencionar. El Barça tuvo muchos errores durante todo el partido, estuvo fallando muchos pases y aparte le anularon muchos goles al Chelsea. El Barça estuvo muy impreciso, muy desconcentrado, muy impreciso y desconcentrado mayormente en la defensa. Una defensa que no se encontró, una defensa que por donde quiera que lo veamos intentó hacer algo pero no le salía. La salida de pelota era lenta, la salida de pelota siempre era por la izquierda, mayormente no se salía por la derecha. Koundé no tuvo salida de balón en el partido, cosa que sí tuvo Alejandro Balde, pero a la hora de salir dejaba mucho espacio atrás. Y eso el Chelsea lo aprovechó, pero de una manera increíble. Hizo su partido y eso hay que darle todo el mérito al Chelsea. El partido del Chelsea fue un partido de 10 puntos, cada uno súper comprometido con su misión. Y eso, básicamente, para hacer un resumen súper rápido y para los que no vieron el partido, pues comentarles, realmente fue eso. El Barça tuvo el balón y se lo prestaron de un lado a otro durante los primeros 15 minutos. De ahí era un constante. El Chelsea perdía la pelota y a los 10 segundos la recuperaba, porque el Barça no tenía ideas, no sabía qué hacer con la pelota, las líneas estaban súper divididas. El Chelsea anotó, si no estoy mal, 3 goles en fuera de lugar, que a ver, fueron fuera de lugares bastante claros, pero en los últimos, bueno, en el primero y en el último gol, fueron 2 fueras de juego que el Barça, la defensa del Barça pensó que era fuera de juego, se adelantó, pero siempre quedaba alguien colgado. En el primer gol se queda Pau Cubarsí con el pie estirado y en el último gol Alejandro Balde. Básicamente un desastre en defensa. El Barça no supo qué hacer, no supo cómo contrarrestar el buen planteamiento que tuvo Enzo Maresca, y que de eso vamos a estar hablando de una vez. Enzo Maresca es un estratega que, para mí, lo que he visto algunos partidos, es una persona y un técnico muy inteligente, porque sabe a lo que su equipo puede jugar y sabe a lo que el otro equipo le va a jugar. Estudia demasiado bien al rival y sabe cuáles son las carencias que este equipo tiene. Ya lo vimos en la final del Mundial de Clubes contra el Paris Saint-Germain y lo vimos otra vez el día de hoy contra el Barcelona. Sabían que no eran los favoritos, que no tenían en papeles, quizá nadie los veía como favoritos o como claros favoritos a ganar el partido,
pero ellos hicieron su partido con las piezas que tenían, con lo que podían. Ellos sabían a lo que tenían que jugar y a eso jugaron. Así que para mí el planteamiento de Enzo Maresca es una cosa muy buena. Es un equipo que es inteligente con el balón, sabe a qué va a jugar, sabe a lo que el rival le va a jugar. Y eso es uno de los puntos en contra que tiene el Barcelona esta temporada. Los equipos le están descifrando el estilo de juego súper rápido y el Barça no sabe qué hacer cuando un equipo le detecta el juego, le detecta a qué es a lo que quieren jugar, porque no me cabe duda que Hansi Flick planifica una estrategia antes del partido, porque sería ilógico que no lo hiciera. Pero si se dan cuenta, hemos tenido partidos muy clave en los cuales nos han dominado y se han dado cuenta de qué estilo de juego queremos implantar, y termina siendo un asco de partido porque el Barça no tiene plan B. Eso es otra cosa que quería mencionar antes, y para cerrar el tema de Enzo Maresca, para mí es un técnico, como lo decía, muy inteligente. El Chelsea hizo su partido, hizo un gran partido con piezas clave. Por ejemplo, Cucurella fue uno de los defensas con mejor partido del día de ayer, muy correcto en sus intervenciones en el juego, bloqueando totalmente un Lamine Yamal, que pues más adelante vamos a tocar un poquito el tema de lo apagado que está Lamine Yamal, pero más allá de lo apagado que esté Lamine Yamal, Cucurella hizo lo que quiso, y es un perfil de defensa que es muy bueno. A mí me gusta mucho por eso, porque es un lateral muy defensivo, pero sabe que es su tarea defender y se va a muerte a defender. Es algo que realmente tiene y es una faceta muy buena, que obviamente esto lo ve Luis de la Fuente. Aquí es donde mucha gente del Barcelona o del Real Madrid te dice, bueno, ¿por qué Luis de la Fuente no convoca a Carreras? ¿Por qué no convoca a Alejandro Valde? Pero es que Luis de la Fuente está viendo algo más allá de que obviamente Cucurella le ha traído resultados. Se da cuenta que lo necesita con esa faceta de ser un defensor. No tanto un lateral que puede atacar, sino más un lateral que te hace sentir seguro. Yo creo que eso es lo primero que ve el técnico a la hora de llamar a un jugador como Cucurella. Ahora bien, hablando de otros puestos dentro de la cancha que tuvieron un partidazo para el Chelsea, te puedo mencionar a Moisés Caicedo. Yo creo que es un medio centro increíble, tiene muy buen corte, muy inteligente a la hora de robar el balón, muy bien posicionado. Creo que es un jugador que, a pesar de lo que costó y que en un principio parecía ser sobrevalorado por el tema del costo, creo que fue un jugador que eligió muy bien llegando al Chelsea. El Chelsea lo eligió muy bien y es un jugador que tiene un futuro y un presente muy prometedor. Así que nada, fue uno de los jugadores más destacados. También el partido de Enzo Fernández, tal vez no fue el mejor de la cancha, pero fue uno de los que estuvo todo el partido entregado, con esa alma, con esa garra. Y luego los jugadores del ataque, que a ver, parecían ser inferiores que los del Barcelona, pero nada que desear para jugadores como Estebao, que hizo un partidazo. Lo que hace este chico con 18 años es increíble. Y nada, borró totalmente de la cancha a un Alejandro Valde que solo tocaba la pelota para salir jugando. Así que el Chelsea hizo un gran partido, hizo un planteamiento muy interesante, un partido muy bueno por parte de los de Enzo Maresca, que como digo, para mí es el principal factor para poder haber ganado este partido del Chelsea. El saber a qué te iba a jugar el Barça, cómo contragolpearlo, cómo contrarrestar ese juego que te iba a ofrecer el Barça y cómo ganar el partido. Así que muy bien, y se aplaude desde acá, se aplaude un planteamiento muy bien hecho de parte de Enzo Maresca. Y eso para terminar de hablar un poco del tema del Chelsea. Ahora vamos a hablar un poquito de la realidad del Barça, la actualidad y pues la mentalidad y el mal desempeño de algunos jugadores, porque vamos a hablar, para empezar, de la actualidad. El Barça ha tenido una seguidilla de partidos decentes, te puedo decir, pero yo creo que en cada partido podemos notar algo que no nos confirma esa regularidad que nosotros queremos ver en el Barça. Solo nos confirma que cada vez se juega mejor, sí, pero cuando se hace un mal partido, se hace un partido desastroso. Yo creo que eso, como decían en un video que estaba viendo, marca lo que es ser uno de los mejores equipos del mundo, la regularidad que tiene el equipo, porque el equipo realmente juega mal uno o dos partidos, juega bien uno o dos también, pero no se encuentra esa regularidad, y el Barça lo que necesita es eso, regularidad, constancia y tener un planteamiento claro y tener plan B, que es una cosa que yo a Hansi Flick no le he visto. Y está bien querer morirnos con la nuestra, querer decir, no, es que yo juego a esto y a esto se juega, pero si algo no te funciona, yo creo que cambios tienes que hacer. Y no sé, siento que Hansi Flick en esa labor está dejando que desear. Ahora bien, ¿el mal presente del Barça tiene solución? Claro que la tiene. Es un equipo que tiene la capacidad de darle vuelta a la situación, pero es una cuestión muchas veces no solo de lo futbolístico, principalmente de lo mental. Y eso es algo que yo he venido tocando siempre en mis videos, siempre en mi contenido, mencionar que para mí el tema del Barcelona y del mal desempeño del Barcelona
viene más de lo mental que de lo futbolístico, porque de lo futbolístico hemos visto que el Barça es un equipo capaz de ganarle a todo mundo, de ganar todos los partidos, que si está enchufado puede remontarte un partido. Pero justamente eso es lo que esta temporada se ha perdido. Se ha perdido porque en la cancha no tenemos capitanes, no tenemos líderes dentro de la cancha como lo podían ser en el año pasado. Jugadores como Rafinha, que estuvo cuando tenía la regularidad que tenía y tuvo la regularidad que tenía, era el líder dentro de la cancha. Luego otro líder como Íñigo Martínez, que es un defensa que lo resiente mucho la defensa del Barcelona, pero que era un jugador que era un líder dentro de la cancha. La falta de líderes dentro de la cancha es algo que también ha agravado mucho este problema de la mentalidad ganadora que el equipo esta temporada sinceramente no tiene. Porque el Barça, a ver, yo lo mencioné en el partido contra el PSG, de hecho hay un video en el canal por si quieren ir a verlo, que era eso, la mentalidad del Barça. Y realmente eso es lo que termina haciendo que los partidos como este duelan más. Porque no es tanto el resultado yo creo que lo sabemos llevar, hemos salido de resultados peores, por ejemplo ese 8-2 contra el Bayern Múnich en la temporada 2019-2020 en pandemia, fue un partido desastroso y hemos tenido derrotas muy fuertes, pero acá no es tanto la derrota sino el cómo perdemos, la falta de actitud, la mentalidad tan triste, tan mediocre que tienen algunos jugadores que al final terminan contagiando a los demás. Esa falta de líderes dentro de la cancha está afectando mucho al Barça. Y ahí es donde la salida de Íñigo Martínez pesa más, porque no era solo un jugador que te defendía bien, era un jugador que animaba a los demás. Y esto creo que va a ser una constante tristemente esta temporada, porque de por sí los capitanes para mí tienen que cambiar. Alguien en algún momento me defendía que no, que los capitanes están bien. Pero viendo la actuación que tuvo Ronald Araujo el día de ayer, yo creo que para ser capitán del Barcelona tiene que decir: bueno, yo me quito este brazalete porque capitán no soy. Porque realmente hay jugadores que creo que tienen más alma de capitán dentro del equipo. Tienen más ese carácter de decir, bueno, la defensa ordenada. Yo creo, vi de hecho videos del año pasado donde Íñigo Martínez era ese jugador que decía, bueno, líneas juntas, salimos, un líder, ¿me entienden? Cosa que ahora no se está teniendo y por lo cual el Barça está sufriendo demasiado, tanto en la defensa como en todo el campo. No tenemos un capitán que nos anime a hacer las cosas bien y que anime al Barça a poder salir de resultados negativos, cosa que el año pasado sí se tuvo y que al final el equipo lo está resintiendo de gran manera. Por eso les digo, yo creo que el tema del Barcelona y la actualidad que tiene que ver mucho con esa faceta de lo mental. El Barça creo que está mentalmente en un proceso muy difícil. No nos pueden anotar un gol porque directamente el planteamiento se echa a perder, el plan se pierde y yo creo que Flick nota eso y espero que lo pueda resolver porque es un equipo también que no se cree ganador de los partidos y eso es lo que nos está afectando, porque al no creerte ganador de los partidos entras a la cancha y si te hacen el gol te quedas cruzado de brazos como quien dice no sé qué hago, no sé qué hacer, cómo le doy vuelta, no sé qué hacer con lo que tengo y como les digo, para mí el Barça futbolísticamente tiene argumentos para poder hacerlo. Pero mentalmente no está bien. Y si mentalmente no está concentrado, no está fluyendo bien, al final el juego termina viéndose perjudicado de gran manera. Y esto se ha venido viendo a partir de los partidos grandes, no solo los partidos contra equipos pequeños, que también hemos visto que el Barça contra algunos equipos que son más pequeños o inferiores termina sufriéndolo mucho, pero también con los equipos grandes. Esta temporada se han perdido partidos muy importantes, por mencionar rápidamente, partido contra PSG se pierde, un equipo sin alma, sin corazón, sin ganas, un equipo perdido totalmente porque le quitaron la pelota y no hay plan B y no se supo resolver ese partido, se perdió en casa. Y luego tenemos el partido contra Real Madrid, un partido que el Real Madrid plantó muy bien, planteo bastante bueno, un equipo que jugó a lo que tenía que jugar, más allá de que la gente diga, es que el Madrid se encerró y tal, lo que sea. O sea, el Madrid hizo su partido y el Barça no lo hizo. Y por ende termina perdiendo un partido que, pudo haber empatado de milagro, pero también lo perdió. Y fue un partido triste para el Barça y ahora este partido contra el Chelsea. El Barça en partidos grandes no está sabiendo qué hacer. Si le quitan su juego o le quitan la pelota, el equipo no sabe qué hacer, se pierde mucho en la cancha y al final de cuentas terminamos perdiendo partidos por nuestra culpa, te puedo decir, porque la capacidad futbolística yo creo que pasa más allá de la capacidad futbolística, va más allá de eso y va a un sentido de la capacidad mental que tiene el equipo de poder reponerse y de los líderes dentro de la cancha que puedan hacer que el equipo se suba en el barco de decir vamos a ganar este partido, lo vamos a remontar. Entonces, para nada es un tema futbolístico. Yo creo que el Barça tiene que cambiar, obviamente, cosas. Creo que individualmente, futbolísticamente son buenos. Todos tienen la capacidad, lo han demostrado y demás. Pero hay una cosa ahí que mentalmente todo el equipo está muy tocado. No sabemos desde qué punto cada uno está mejor o está peor. Creo que el Barça tiene que reforzar mentalmente lo que hace.
también optar a tener plan B, porque cuando un planteamiento te está saliendo mal, pues bueno, hay que cambiarlo. Y eso es lo que creo que el Barça tiene que hacer, también tener un plan B en los partidos, mejorar mentalmente, básicamente intentar hacer que las cosas vayan de mejor manera. Y pues nada, gente, la verdad que es un partido que ayer de hecho no grabé el video porque estaba rabiando, porque como les digo, no es cómo se pierde, de hecho la derrota creo que duele, de hecho nos deja mal parados en Champions, tenemos 3 partidos todavía que afrontar y nos deja muy mal parados, pero no solo desde el sentido de la tabla, sino también del sentido del fútbol que el Barça está ofreciendo esta temporada. Nos deja mal parados. Yo de hecho lo mencioné en un video pasado, el Barça espero que el partido contra Bilbao no sea solo un espejismo, sino que sea el comienzo de algo grande, y creo que sí fue solo un espejismo de lo que podíamos llegar a ser, porque el Bilbao también no está bien, pero también hay que pensar en esto. El Barça tristemente no está pasando por un buen momento futbolístico ni mental. Está pasando por un momento muy duro en el cual no le está sabiendo dar la vuelta a las cosas, y yo creo que realmente el Barça tiene potencial para darle vuelta a esta situación. Claro que lo tiene, pero hay mucho que trabajar. Así que pues nada, yo sé que también no todo está perdido. La temporada todavía está en un punto en el cual podemos darle vuelta a la situación y mejorar mucho esta situación. Lo ideal sería que el equipo se meta no a los playoffs, sino que clasificación directa, esperando que pues nos podamos evitar también una ronda preliminar y básicamente 2 partidos más, que con este calendario son muy apretados y que no nos conviene ganarnos un partido más. Y bueno, para terminar, solo decir que realmente el Barça está en un plano complicado, pero que esperemos pueda darle la vuelta. También como aficionados tenemos que entender que es un equipo que viene a haber hecho una buena temporada, entonces sabemos de lo que son capaces y tenemos que confiar a pesar de la rabia, de la ira que nos genere ver a un equipo que muchas veces no tiene alma, que muchas veces no tiene corazón y que no se le ven la motivación para poder competir por los títulos. Tenemos que confiar porque es un equipo que al final sabemos de lo que es capaz, pero hay que ver qué es lo que termina haciendo el equipo, cómo termina resolviendo las situaciones y los problemas que está teniendo dentro de la cancha. Y veremos qué pasa al final de temporada con este Barcelona, que de momento pinta muy inestable. Así que eso, gente, yo no tengo más para decir, solo sé que esta temporada va a ser un poco más difícil que la anterior, bastante más difícil de soportar tanto como aficionados como club. Va a ser una temporada bastante complicada, pero esperemos el Barça pueda darle vuelta a la situación, pueda mejorar lo que tiene que mejorar y que pueda sacar mejores resultados de cara al futuro, porque si se quiere pelear por todos los títulos, este no es el camino, pero el camino de la mejora creo que nos va a ayudar a poder llegar a resultados mucho mejores. Así que sin más, hasta aquí mi comentario sobre el partido del día de hoy, bueno, del día de ayer. Así que eso, gente, si les ha gustado este contenido, solo les recuerdo, pueden suscribirse al canal, pueden apoyarme dejando un like o comentario, que yo los estaré leyendo, y nos vemos en un siguiente video del Barcelona o de fútbol. Así que eso, gente, nos vemos y cuídense mucho. Hasta pronto. Adiós.